Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría lo que es la circunferencia, la definición y los elementos que conllevan el tema. Tengan su libro de geometría en la página 50, que en un instante lo vamos a trabajar. A ver, presten mucha atención a la explicación de esta primera parte. Bien, lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre una circunferencia y un círculo. Esto es muy importante porque a veces cuando decimos circunferencia y círculo pensamos que es lo mismo y en sí no es lo mismo, pues, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Veamos qué es una circunferencia. La circunferencia es la línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro situado en un mismo plano en el que llamamos centro. A ver, el centro es lo que vamos a ver en este punto acá. Este punto que está ahí, en medio de la figura, este es el centro. Y como dice, la circunferencia es la línea curva y cerrada. Esa línea de color azul, solamente la línea, esa línea de color azul, viene a ser la circunferencia. Y todos los puntos que están en esta línea de color azul, que es la circunferencia, equidistan. Significa ello que están a la misma distancia cada punto del centro. Ah, eso es lo que me dice cuando indica equidistan. Están a la misma distancia desde el centro, desde cualquier posición, ¿sí? Están a la misma distancia. Eso significa equidistar. Bien, entonces la circunferencia viene a ser esa línea curva y cerrada. La línea que tú ves de color azul ahí. Y al ser una línea, la circunferencia tiene longitud, que en otras palabras vendría a ser el perímetro. La longitud de la circunferencia viene a ser el perímetro de la circunferencia, que más adelante vamos a calcular. Bien, eso es lo que es circunferencia. Pero entonces la pregunta que viene a continuación, ¿y qué es el círculo? El círculo es la figura geométrica delimitada por una circunferencia. El círculo viene a ser esta superficie, la superficie que está delimitada por la circunferencia. O sea, toda la región que tú ves ahí pintada de amarillo, toda esa región viene a ser el círculo y está delimitada por la línea de color azul, que es la circunferencia. Y todo círculo, al ser una superficie, tiene área. Entonces, esa es la diferencia entre circunferencia y círculo. Bien, ahora sí, ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí están las características con respecto a ello. Bien, veamos ahora los elementos de una circunferencia. Veamos los elementos. Una circunferencia tiene varios elementos. Vamos a destacar en estas diapositivas y en la siguiente los elementos que vamos a distinguir en una circunferencia. Empezamos entonces. El primer elemento que tú debes distinguir claramente es el centro. El centro, como bien dice la definición ahí, es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia. Entonces, ahí el centro lo estamos observando ahí. Este punto está a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia, ¿no? Y ese centro lo hemos denominado centro O. Bien. Luego hay otro elemento muy importante que hay que saber distinguir. El radio. El radio de una circunferencia. ¿Qué nos dice en el concepto? Que el radio es parte de una recta que une, mira, une el centro con cualquier punto que pertenece a la circunferencia. Ah, por ejemplo, ahí tienes el radio OA. Acá vemos el radio OA. El radio OA está uniendo el centro O con el punto A de la circunferencia.
Entonces, ahí distinguimos el radio OA. Y en sí, se pueden trazar muchos radios dentro de una circunferencia. Por ejemplo, ahí veo el radio OC. Ajá, OC también es un radio. El radio OB. El radio OB también es un radio. Y tú también podrías trazar el radio OD o el radio OE. Entonces, el radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Muy bien, ese es el radio. Bien, estudiantes. Otro elemento de la circunferencia es el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro. Ojo, pasa por el centro y que va a unir dos puntos opuestos de una circunferencia. Por ejemplo, ahí vemos el diámetro BC. Ah, ese diámetro BC. El diámetro está uniendo los puntos, el punto B y el punto C de la circunferencia. Y para que sea diámetro, ¿por dónde debe pasar? Debe pasar por el centro. Debe pasar siempre por el centro. Y además, observemos ahí en el concepto, el diámetro es igual a 2 veces la medida del radio. Efectivamente, si tú ves bien la figura, el diámetro le corresponde 2 veces la medida del radio. Como profesor, no lo distingo. Ajá, por ejemplo, acá tengo el radio OC y acá tengo el radio OB. Y como tú ves, el diámetro es el doble de la medida del radio. 2 veces la medida del radio. Eso es lo que nos indica la definición. Bien, hasta ahí hemos visto el centro, el radio y el diámetro. Ahora veamos qué es un arco. El arco, mira, acá es muy importante que aprendan el concepto. Es una parte de la circunferencia, o sea, de la misma circunferencia, que nos permite unir dos puntos de la misma. Observa, ahí pintado de color naranja, observamos el arco DE. Como tú aprecias ahí, el arco se está formando en la misma circunferencia. Así es, en la misma circunferencia y une dos puntos de ella, en este caso el arco DE. Pero acá también se pueden formar varios arcos, no solamente el arco DE. Por ejemplo, acá puedo formar el arco AC. Perfecto, ahí ves, te das cuenta, hay un arco, el arco AC. Profesor, también podría formar el arco BA o AB. Para que sea arco debe unir dos puntos de la circunferencia, ¿no? Y que se escriba sobre ella misma, ¿no? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, niños, niñas? Entonces, ahí hemos visto los 4 primeros elementos. El centro, el radio, el diámetro y también este último al que le hemos denominado arco. Bien. Dicho ello, estudiantes, ahora nos vamos a los siguientes elementos, porque no solamente son 4 elementos claramente distinguibles, sino que hay más elementos. Veamos a continuación otros elementos que se van a distinguir en la circunferencia. Bien, acá tenemos otros elementos que se van a distinguir en la circunferencia. Por ejemplo, ahí vamos a ver la cuerda, observemos los nombres ahí. Acá veo la cuerda, veo la flecha o ságuita, veo una recta secante y veo la recta tangente. 4 conceptos nuevos. Veamos entonces qué significa cada uno de ellos. Veamos qué es una cuerda. Una cuerda, me indican ahí, es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Ajá, 2 puntos de la circunferencia. Por ejemplo, ahí estás observando la cuerda de color naranja MP. Ah, esta es una cuerda.
une dos puntos de la circunferencia. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto al diámetro? El diámetro también es una cuerda, porque también une dos puntos de la circunferencia. Pero ¿por qué se diferencia una cuerda del diámetro? Es que el diámetro debe pasar ¿por dónde? Por el centro. El diámetro pasa por el centro. En cambio, una cuerda solamente une dos puntos de la circunferencia. Y como ves, no está pasando por el centro. Porque si pasara por el centro ya sería diámetro. ¿Quedó clara la idea? Sí, profesor. Muy bien. Veamos el siguiente concepto. Flecha o ságuita. ¿Qué es la flecha o ságuita? Veamos. Es la distancia, observa ahí, es la distancia que hay desde el centro del arco, desde el centro del arco al centro de una cuerda. Desde el centro del arco al centro de una cuerda. Observa la imagen ahí. Ahí tengo la cuerda PM. Ahí tengo también el arco PFM. El arco que empieza en el punto P, pasa por el punto F y llega al punto M. Ese es el arco PFM. Bien. ¿Y qué es la flecha o ságuita? La flecha o ságuita es aquella distancia que hay desde el centro del arco. Observa el arco PM. El centro del arco sería el punto F. Este es el centro del arco. El punto F. ¿Te das cuenta? Ahí está. Este es el centro del arco. Y va a unir ese centro del arco PM, que es el punto F, lo va a unir con el centro de la cuerda. ¿Quién es el centro de la cuerda? El centro de la cuerda está en el punto G. Y esa distancia que tú ves ahí de color verde, esa línea de color verde que estás viendo ahí, viene a ser la flecha o ságuita. Que con respecto a la cuerda PM está formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Recuerda que G es el punto medio de la cuerda PM. Esa es la flecha o ságuita, esa línea de color verde que estás viendo ahí. Bien, ahora veamos el siguiente elemento, una recta secante. ¿Cuándo se denomina recta secante, profesor? Bien. Para que una recta sea secante a una circunferencia, esta recta debe cortar a una circunferencia en dos puntos. Para que sea recta secante, esa recta debe cortar a la circunferencia en dos puntos. Observen la recta S en la gráfica, la recta que está de color rojo. Esa recta S es una recta secante a la circunferencia que es de color azul. ¿Y por qué se le denomina secante? Porque está cortando a la circunferencia en dos puntos. ¿Quiénes son los puntos? El punto X y el punto Y. Si una recta cruza la circunferencia y la corta en dos puntos, a eso se denomina recta secante. Y finalmente, ¿qué será una recta tangente? Una recta tangente es la recta que toca, mira, va a tocar a la circunferencia exactamente nos indica en un punto. Y no entra en el interior de la circunferencia. Observa la recta de color negrita ahí. Como ves, la recta T está tocando la circunferencia en un punto en la circunferencia. ¿Y quién es ese punto? Ese punto es el punto Q. Como te das cuenta, no está cruzando la circunferencia, está tocándola exactamente en un punto. A ello se denomina recta tangente. Y el punto donde lo va a tocar, donde toca la circunferencia, se le denomina
punto de tangencia. Se denomina punto de tangencia. El punto Q sería el punto de tangencia. Bien, hasta ahí, ¿quedó clara la idea? Profe, yo no he entendido muy bien. A ver, habla más fuerte porque no te escucho muy bien, Marta. Le digo, profe, que yo no he entendido muy bien. ¿Qué parte no has entendido para explicarte nuevamente? Lo del radio, la circunferencia. La recta tangente, Sí, profe. ahí está, la recta tangente. Vamos a ver, observemos, hay dos rectas que son muy importantes y hay que saber distinguirlas claramente. Y estas dos rectas son muy importantísimas porque más adelante, cuando trabajemos ángulos en la circunferencia, es muy importante observarlas. Dos rectas muy importantes. La recta tangente, ajá, y la recta secante. Pero ¿cuál es la diferencia entre una recta y la otra? Observa. Una recta, para que sea secante, debe cortar a la circunferencia en dos puntos. En otras palabras, debe cruzar la circunferencia. Observa la recta de color rojo, que es la recta S. Como tú ves, la recta S está cruzando la circunferencia. ¿En cuántos puntos? Ah, lo está cortando en dos puntos, en el punto X y en el punto Y. Cuando una recta cruza una circunferencia y lo cruza por dos puntos, a esa recta se le denomina recta secante. ¿Y cuándo es una recta tangente? La recta tangente es la recta que solamente va a tocar la circunferencia exactamente en un punto. Solamente toca la circunferencia en un punto, pero no entra nunca en su interior. Como tú ves, la recta T está tocando la circunferencia y la está tocando en un solo punto, en el punto Q. En el punto Q le está tocando la circunferencia. Te das cuenta que no ha ingresado a la circunferencia. Está tocando la circunferencia en un punto Q y a ese punto se le denomina punto de tangencia. Esa es la diferencia con respecto a esas dos rectas. ¿Bien, Ah, ya estudiante? está. Muy bien, hijito. Listo. Está bien hacer. Profe, ¿y cómo es esto de el arco, el radio, eso? Ahí a la primera parte. Vamos a retroceder ahí a la primera parte. Entonces, ya, un instante, borramos acá. Listo, vamos a la primera parte. Ahí está. Bien. En esta primera parte hemos visto los cuatro primeros elementos básicos de una circunferencia, que es el centro. El centro es el punto, como tú vas a ver, ahí vas a ver el centro O. Este es el centro O, que está a la misma distancia de cualquier punto que pertenece a la circunferencia. Por ejemplo, el centro O está a la misma distancia del punto A, el centro O está a la misma distancia del punto C, el centro O está a la misma distancia del punto B, y así el centro debe estar a la misma distancia de cualquier punto que está sobre la circunferencia. Entonces, ese es el centro. Y acá viene lo importante, lo que vamos a ver en un instante, que es el radio. El radio dice que es parte de una recta que va a unir el centro O, con cualquier punto que pertenece a la circunferencia. Por ejemplo, ahí estamos viendo el radio OA. Así es, ahí vemos el radio OA. El radio OA está uniendo el centro con el punto A. Y así podemos distinguir muchos radios. Por ejemplo, el radio OD también es radio porque une el centro con el punto D. El radio OE. Y también podemos trazar el radio OC y el radio OB. ¿Te das cuenta? Acá puedes trazar infinidad de radios. ¿Te das cuenta? Entonces, porque el radio une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Bien. Y ahora veamos, a ver, acá algo muy importante. Veamos ahora otro elemento básico en la circunferencia que es el diámetro.
Entonces, ¿qué es el diámetro? El diámetro, a diferencia de la cuerda que hemos visto hace un instante, es el segmento que va a unir dos puntos de la circunferencia y que va a pasar por el centro. Observa ahí. Ahí vamos a trazar el diámetro BC. ¿Por qué, profesor, este es diámetro? Porque este diámetro está pasando ¿por dónde? ¿Por dónde debe pasar para que sea diámetro? Debe pasar por el centro de la circunferencia. O sea, debe pasar por el centro O. Si no pasa por el centro, por ejemplo, si fuera así, BE, por ejemplo, si fuera así, uniendo el punto BE, entonces esto ya no es diámetro. A esto se denomina cuerda. Para que sea diámetro, debe pasar por el centro de la circunferencia. Y el diámetro, como tú ves ahí, equivale a 2 veces la medida del radio. Efectivamente, el diámetro equivale a 2 veces la medida del radio. Como tú ves ahí en la gráfica, ahí vemos el radio. También el radio OC y el radio OB. Como tú ves, el diámetro equivale a 2 veces la medida del radio. Y el arco es parte de una circunferencia que nos permite unir dos puntos de la misma, o sea, de la misma circunferencia. Por ejemplo, ahí mira en la imagen, ahí observas el arco BE. Y como tú ves, el arco está uniendo dos puntos de la misma circunferencia, o sea, el arco también es curvo, como ves ahí, y une dos puntos de la circunferencia. Y tú puedes trazar muchos arcos dentro de una circunferencia. Por ejemplo, también podrías trazar el arco AC. También es un arco porque está uniendo los puntos A y el punto C. Teacher, también puede ser CE. Claro, también el arco puede ser CE. Teacher, ¿y BD o BD? Ah, también el arco podría ser BD. Ahí está. O sea, el arco es la línea curva que es parte de la circunferencia que une dos puntos de la misma. O sea, tú puedes trazar muchos arcos. También puedes trazar el arco BA. ¿Te das cuenta? Porque estoy uniendo los puntos P y el punto A. Bien, niños y niñas, ahora sí. Habiendo explicado ello, nos vamos ahora sí a nuestro libro de geometría en la página 50. Bien, estudiantes, ahora sí estamos ya en la página 50 de nuestro libro y vamos a identificar y vamos a aplicar los conceptos referentes a la circunferencia. A ver, dice, en el ejercicio número 1, niños y niñas, a ver, dice, de la circunferencia responde en cada caso si O es el centro o viene a ser el centro de la circunferencia. No te olvides. O es el centro de la circunferencia. Y acá, cada caso se resuelve de forma independiente. Ojo, de forma independiente. Analicen conmigo, por favor, niños y niñas. A ver, ahí tenemos la imagen. Acá, como vemos en la imagen, ahí estoy observando el centro O. Ahí está el centro O. Y también observo el punto A y el punto B. Muy bien. Hay que observar primero la imagen. Y según esa imagen me dice, si el segmento AB, si la distancia del punto AB es 18 centímetros, ¿cuánto mide el radio? A ver, profesor, veamos acá. Si tú observas bien, la distancia del punto AB, ¿qué tendría que ser? Si pasa por el centro, ¿qué elemento sería? AB sería el diámetro. Diámetro. Entonces, el diámetro en este caso está midiendo 18 centímetros. El diámetro está midiendo 18 centímetros, porque AB es el diámetro. Muy bien. Entonces, si tú quieres conocer cuánto mide el radio, recuerda que el diámetro es el doble. El diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, haciendo la misma lógica, si el diámetro es el doble del radio,
el radio tiene que ser la mitad del diámetro, es decir, la mitad de 18 centímetros. Entre 2. Entre 2. 18 entre 2, por lo tanto, Es 9. Igual es 9 9. 9. centímetros. Ah, así se relacionan. ¿Te das cuenta? Porque AB viene a ser el diámetro. Y el diámetro, como tú ya sabes, es el doble del radio. Por lo tanto, el radio tendría que ser la mitad del diámetro. Y eso es cierto, mira. Observemos ahí la imagen. Si el radio mide, el diámetro AB mide 18 centímetros, el radio tendría que ser la mitad. Entonces, acá tendría que medir del punto A al centro O, tendría que ser 9, y del centro O al punto B también tendría que ser 9. 9. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos la idea en esta primera parte. Bien, Y profesor, que yo le digo algo, que siempre va, el diámetro siempre se va, va a hacerse entre 2. el diámetro es el doble del radio. Ah, ya. El Ya. radio, entonces, es la mitad del diámetro. ¿Listo? Y siempre va a ser así, ¿no, teacher? Así es. Claro, mira, por ejemplo, el diámetro es AB. El diámetro es AB. El diámetro es AB. Eso mide 18 centímetros. Pero tú sabes que el radio, hemos visto hace un instante que el radio une el centro de la circunferencia con un punto de la circunferencia. Y como tú ves, por ejemplo, si unes el centro O con el punto B, si el diámetro mide 18, ¿cuánto debe medir OB? La mitad, pues, ¿no? La mitad de 18. Y si tú quieres unir el punto O, que es el centro, con el punto A, ¿cuánto tendría que medir también? 9 centímetros. Para que cumpla la condición. ¿Te das cuenta? ¿Quedó clara la idea? Sí. Teacher. Ahora, mira, con el mismo gráfico, por eso es que no coloco los valores ahí. Con el mismo gráfico. Si AO mide 8 centímetros, a ver, ahora me están diciendo AO. Pero, ¿qué vendría a ser la distancia del punto A hasta el punto O? Profesor, esa distancia del punto A al punto O vendría a ser el Es radio. 8. Ese vendría a ser el radio. Ahora, Ahí está. el radio mide 8 centímetros. ¿Te das cuenta? Ahora el radio mide 8 centímetros. Porque AO viene a ser el radio. Y si a mí me piden hallar el diámetro, Tendría que ser 8 entre 2, ya que ¿no? el diámetro es la mitad de radio. El radio es la mitad del diámetro. 8 por 2. Si yo quisiera conocer el diámetro, ahí tendrías que multiplicar 8, 8 por 2. porque el diámetro es el doble del radio. Es el doble del radio. Y veamos, pues, veamos en la imagen. El radio mide 8, el radio es AO, ahí está. AO mide 8. Y si AO es el radio, entonces OB también vendría a ser el radio. Y el radio debe ser igual. ¿Igual a cuánto? A 8. Y si nosotros queremos conocer el diámetro, que es la distancia del punto A al punto B, simplemente multiplicas 8 por 2, por eso el diámetro ahí es 16. ¿Quedó clara la idea? Sí, teacher. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien. Veamos el segundo ejercicio. Si el punto O es el centro de la circunferencia, ahí me están diciendo que es el centro. A tener en cuenta ello. A hallar el valor de A. Pero un momentito, profesor. ¿Cómo voy a hallar el valor de A? Está muy difícil de entender esto. Veamos entonces. Recuerda que O es el centro. Observan la línea de color rojo que voy a trazar ahora sobre esa circunferencia. Observen la línea de color rojo, por favor. Si uno el punto M con el punto N, dígame, ¿cómo se llama MN? ¿Qué sería MN? El radio. El diámetro. MN es el diámetro, porque estoy uniendo dos puntos de la circunferencia. MN es el diámetro.
Y si yo te pregunto si MN es el diámetro, díganme ustedes, ¿qué será MO? Radio. Radio. Radio, muy bien. MO es el radio. Perfecto. Y yo te pregunto, observa, si MO es el radio, y te pregunto ahora, ¿qué sería NO? Radio. También sería radio. Y yo te pregunto, ¿los radios cómo tendrían que ser entonces? ¿Diferentes o iguales? Iguales. Ah, los radios deben ser iguales. Es por eso que si los radios son iguales, ahí yo puedo afirmar lo siguiente, que el radio MO debe ser igual ¿a quién? Al radio, ANO. al radio ANO. NO. Muy bien. Los radios deben No ser sería iguales. 2A menos 5 es igual a A más 3. Muy bien, listo. Ya está la ecuación. El Son radio iguales. 2A menos 5, por ser ambos radios, debe ser igual al otro radio, A más 3. ¿Te das cuenta? Ah, profesor. Y ahí se forma una ecuación. Al aplicar la transposición de términos, tendríamos lo siguiente. 2A al lado izquierdo, y el A que está en el lado derecho sumando a 3, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a Listo. A restar. 2A menos A. Y bajamos el Igual. número 3 más 5. el 5 pasa a sumar, y esto tú ya sabes hacer muy bien. Por lo tanto, al restar 2A menos A, nos queda Un A. un A que A. sería simplemente A igual a 8. A igual a 8. A igual a 8. Y ese es el valor. Y A solamente, es igual a 8. así es, A es igual a 8. Y solamente lo hemos encontrado habiendo identificado quién era el diámetro, MN, y habiendo observado claramente que MO era radio, y si MO es radio, ON o NO también tiene que ser radio. Y los radios deben ser iguales. ¿Quedó claro? Sí, profesor. A ver, vamos a la número 3. Esta es rápida. Sean los puntos A, B y C que están en la circunferencia. ¿Cómo ves ahí? La pregunta es, ¿cuántas cuerdas? Mira lo que me preguntan. ¿Cuántas cuerdas se pueden formar para unir los puntos? A ver, una cuerda une dos puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Por ejemplo, acá. ¿Qué cuerdas puedo formar? La cuerda AB, ahí está. La cuerda Y la cuerda BC y AC. La la C, cuerda AC. la CA o la ¿Cuántas AC. cuerdas se pueden formar? 3 cuerdas. Tres cuerdas. cuerdas. La cuerda AB, la Y cuerda la cuerda BC. BC y la Y cuerda AC. AC. Muy bien. Entonces se pueden formar 3 cuerdas. Muy bien. Listo. Ahí están las 3 cuerdas. Muy bien. Y en la siguiente me dicen, Fácil y Sea- rápido. sean PQ, los puntos PQ de la circunferencia. Indica la cantidad de arcos diferentes que se pueden formar, sabiendo que PQ es igual a QP. Ahora me dice arcos. Acá la respuesta es 6 arcos. Te voy a colocar de inmediato la idea. 6 arcos. Te voy a mencionar algunos y tú puedes encontrar el resto. Por ejemplo, yo puedo encontrar el arco PR. Por ejemplo, el arco PR. ¿Mm? Que es diferente a los otros arcos, el arco PR. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ahí el arco PR está uniendo el punto P. Ya les salió la Karina de la empresa Claro. El motivo de mi